Hola, hoy le ponemos fin al tema textos en BRISCAD abordando el último gran tema que es campos. También recordaremos los atributos de bloque que ya estudiáramos anteriormente cuando creamos bloques y realizáramos tablas de insumos y presupuestos. ¿Qué es lo esencial de los campos? Que son textos que se actualizan automáticamente y por lo tanto son ideales para cuando hacemos referencias a propiedades de los objetos. Aprovecho a recordarte que me gustaría seguir con un curso de modelado 3D para conocer las herramientas BIM de BRISCAD y su integración con otras aplicaciones, pero por el momento es tan solo una idea, un proyecto, así que si te interesa que desarrolle ese proyecto, por favor, házmelo saber. Pero ahora vayamos a conocer los campos. Como ya hemos mencionado en anteriores videos, los textos nos sirven para aportar información sobre el proyecto, para aportar datos sobre el proyecto. Hay datos que obviamente BRISCAD no los conoce y es necesario que los escribamos manualmente. Por ejemplo, BRISCAD no sabe que esto es una sala de juegos o que esto es un comedor. Entonces no tenemos más remedio que escribir esos datos. Pero hay otra información que BRISCAD sí la conoce y que no es necesario que la escribamos porque BRISCAD la puede reconocer automáticamente. De hecho, es mejor que la reconozca automáticamente porque si se modifica el diseño, se van a actualizar los datos automáticamente. Si dibujo una línea o un rectángulo por aquí, vamos a ver que si selecciono esa línea, en sus propiedades me va a indicar, por ejemplo, cuál es la longitud de esa línea. Y en el caso de un rectángulo, me indica cuál es el área de ese rectángulo y cuál es su longitud o su perímetro. Y esto lo hace con cualquier objeto. Para todos los objetos hay información que el programa identifica. En un plano de arquitectura es común tener que indicar el área de una habitación o el perímetro de una habitación. Y podemos hacer que esos datos los reconozca automáticamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar un rectángulo coincidiendo con esta habitación y otro rectángulo coincidiendo con esta, aunque deberíamos hacer coincidir con todas las habitaciones. Esos dos rectángulos los voy a cambiar de capa y los voy a colocar en una capa especial que se llama áreas. Está apagada, olvidé prenderla. Vamos a activarla y vamos a decirle que no queremos que salga impreso lo que está en esa capa. La utilizaremos simplemente como una capa auxiliar para colocar elementos de área. Vamos también a seleccionar esos elementos, clic derecho, ordenar y vamos a enviar todo debajo. Bien, ahora si queremos colocar un dato que sea el área de esta habitación, podemos entonces venir a anotar a la herramienta esta que se llama campo. Cliqueamos, se va a abrir este cuadro en donde tenemos que indicar qué tipo de campo es el que queremos. Puede ser información sobre el documento, información sobre la fecha y hora, información sobre algún objeto. Seleccionamos la opción objeto, hacemos clic en este botón y seleccionamos el objeto en sí. Aquí nos va a mostrar toda la información que reconoce de ese objeto, por ejemplo, el área. Ya acá nos está indicando que el área es 10 metros con 83. Aquí podemos indicarle que lo queremos en sistema decimal, con una precisión de 2 lugares después de la coma. Y si queremos añadir un prefijo o un sufijo, podemos, por ejemplo, escribir área, 2 puntos y espacio. Y como sufijo ponemos espacio M al 253. Vamos a aceptar. Vemos que el tamaño que me muestra de área es demasiado grande, entonces vamos a venir aquí a altura y vamos a indicarle, por ejemplo, 2 y lo colocamos ahí. Como es un campo, lo va a mostrar con un sombreado, pero es un sombreado que no va a salir impreso, es simplemente para cuando miramos el dibujo poder distinguir lo que es un campo de lo que es un texto común. Cualquier cambio en las propiedades del campo podemos seleccionarlo y hacerlos desde la paleta de propiedades. Por ejemplo, vamos a decirle que sí queremos que sea anotativo
y aquí le podríamos asignar la altura que va a tener en el papel. Vamos a repetir el procedimiento con el comedor. Entonces vamos nuevamente a campo, ya estamos en objeto, tenemos que seleccionar cuál es el objeto, queremos el área y nuevamente área, dos puntos espacio, espacio metros al 253. Aceptamos y podemos colocarlo ahí y mediante la herramienta de transferir propiedades podemos transferir las propiedades del que ya hicimos antes. Olvidé ajustar las unidades después de la coma, hacemos doble clic, lo va a abrir como que fuese un texto común, hacemos otro doble clic en el campo, entonces ahí recién abre el cuadro y vamos a indicarle sistema decimal y 2 lugares después de la coma. ¿Cuál es la mayor ventaja de usar campos? Por un lado que no tuvimos que hacer el cálculo, pero veamos lo que sucede si modificamos el diseño. Vamos a suponer que quiero estirar estas habitaciones, tomo este punto y las estiro medio metro. Cambió la habitación, sigue indicando el mismo valor de área, pero vamos a ver lo que sucede si vamos a actualizar campos. Seleccionamos el campo y ahora nos dice que esa área es de 12,26 metros cuadrados. Si hacemos lo mismo en esta otra zona y por ejemplo la estiramos hasta aquí, otra forma de actualizar los campos en vez de ir y seleccionarlos es simplemente regenerar el dibujo. RG, Enter y automáticamente se actualizan todos los campos del proyecto. Esa es la gran ventaja de usar campos. Por un lado no tenemos que hacer cálculos manualmente, que siempre estamos expuestos a errores, y por otro lado no tenemos que acordarnos de actualizar si modificamos el diseño. Veamos otro ejemplo de aplicación de campos. Vamos a ir a la presentación, donde ya he hecho un esbozo de lo que podría ser la página con un rótulo, en donde pondríamos unos textos. Por ejemplo, vamos a ir a la herramienta de textos de una línea. Vamos a indicar superior izquierda. Vamos a indicar un punto por acá y una altura de 1.5 milímetros, ángulo 0, y vamos a llamarle aquí proyecto, dos puntos. Ahora vamos a ir a copiar este elemento, lo vamos a tomar de este punto y lo vamos a colocar en cada una de las esquinas. Entonces ahora aquí podemos ponerle propietario, aquí le podemos poner arquitecto, aquí le podemos poner fecha y acá le podemos poner archivo. La fecha en que es guardado el archivo y el nombre del archivo son datos que el sistema identifica y por lo tanto podemos colocarlo como campos. Para ello vamos a ir a campo. Tenemos fecha y hora. Por ejemplo, acá podemos indicar fecha y hora de creación del archivo o de guardado. Vamos a usar la fecha de guardado. Acá elegimos el formato que queremos dar al texto, por ejemplo con el número, el mes y el año. Ok, altura 3. Y lo mismo hacemos para el nombre del archivo. Vamos a documento, nombre del archivo. Vamos a colocarlo en minúscula. Acá podemos indicar si queremos agregar la ruta del archivo. Ven que acá lo va mostrando. Si queremos colocar nada más que el nombre del archivo, Simpson 16, o si queremos añadir también la extensión del archivo y le agregaría el DW. Ok, altura 3 y colocamos donde queramos. El nombre del proyecto, el nombre del propietario, el nombre del arquitecto son datos que a lo mejor en los diferentes proyectos y en las diferentes láminas pueden ir cambiando, entonces siempre conviene que sean atributos de bloque y que todo el rótulo o cajetín o etiqueta o como se le llame en tu país sea un bloque. Entonces vamos a ir a insertar y vamos a venir a definir un atributo al cual le vamos a llamar proyecto. El mensaje le vamos a poner nombre del proyecto y en valor, como es para este proyecto, vamos a ponerle Casa Simpson. La altura va a ser de 4 milímetros. Le damos el OK y olvidé marcar el punto, entonces
quedó mal ubicado, vamos a correrlo de aquí. Luego lo seleccionamos y vamos al comando copiar y nuevamente lo tomamos de ese vértice y lo colocamos en estos otros dos para que quede exactamente igual. Le hacemos doble clic y a este, en lugar de llamarle proyecto, le llamamos propietario y en vez del nombre del proyecto, nombre del propietario. Vamos a llamarle familia Simpson y arquitecto vamos a llamarle proyectista, nombre del proyectista y vamos a dejarlo en blanco. Aceptamos. Ya tenemos todos los componentes como para crear el bloque, entonces ahora sí vamos a la herramienta de crear un bloque. Vamos a llamarle cajetín. Vamos a seleccionar los elementos que forman el bloque y OK. Nos va a pedir los datos, podemos darlos ahora en este momento. Ven que al convertirse en bloque ya automáticamente tomó los datos del proyecto y del propietario, no tomó el dato del arquitecto porque no lo habíamos predefinido, pero podemos seleccionar y colocarlo acá. Proyectista fulano de tal. Cuando vayamos a cualquier otra hoja del mismo formato, vamos a tener la posibilidad de ir a insertar un bloque. El cajetín lo vamos a insertar en el origen con el mismo tamaño sin modificar su tamaño. OK. La fecha y el nombre del archivo los toma del sistema y por lo tanto no hay que colocarlos. Y vamos a ver lo que sucede si le cambiase el nombre al archivo. Por ejemplo, vamos a cambiar el 16 por nuevo. Guardamos y automáticamente se actualiza el valor del campo y nos dice archivo nuevo. Si vamos a la otra presentación, pasó exactamente lo mismo. Fíjense en la ventaja que es que se actualicen los datos de forma automática. No pasamos trabajo de actualizarlo y sobre todo no existe el riesgo de equivocarnos. Con esto damos por terminado el tema textos. Recuerden que tenemos 4 herramientas de textos, una para escribir líneas simples, otra para escribir líneas múltiples, los campos para añadir textos de forma automática y los atributos de bloque para insertar textos en un bloque que podamos cambiar en el momento que queramos.